guerrerosesme.blogspot.mx. Vamos a presentarles aquí y a dar la bienvenida a un grupo, una delegación de compañeros bolivarianos que están con nosotros. Y vamos a darle la bienvenida al compañero César Navarro Miranda. Él es abogado, diputado por el departamento de Potosí, jefe de la bancada del MAS, que es el Movimiento al Socialismo, en la Cámara de Diputados 2005-2008, actual viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido. Nos acompaña el compañero Adolfo Mendoza, sociólogo, ex asesor de las organizaciones del Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente, actual senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Derechos Humanos y Régimen Electoral del Senado. Bienvenido. Está también la compañera Juanita Ancieta, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. Bienvenida, compañera. La bienvenida a esta su casa, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que particularmente con ustedes compartimos el mismo deseo, pero en una circunstancia contradictoria. Por un lado, los compañeros en el tema del foro de hoy vienen a exponer la experiencia del pueblo de Bolivia en la recuperación de sus áreas estratégicas de la economía, de su petróleo y de su electricidad. Mientras en tanto, los mexicanos estamos en la víspera de una contrarreforma constitucional que pretende privatizar el sector petrolero y eléctrico. Dos situaciones contrastantes que hoy vamos a platicar entre compañeros de lucha. Muchas gracias y bienvenidos sean, compañeros. Agradecerle al compañero Martín también por la invitación, al compañero Humberto por abrir este espacio. La idea es un poco que los compañeros de Bolivia que vienen experimentando un proceso revolucionario que ha transformado este país puedan de viva voz contarles, transmitirles la experiencia y que podamos nosotros desde este otro polo, como mencionaba Humberto, poder aprender de este proceso, valorarlo, porque vemos cómo los medios de comunicación ocultan constantemente los logros de la revolución boliviana y bueno, es importante rescatar, poder aprender de la experiencia de los compañeros, porque yo, ahora que he tenido la oportunidad de estar en Bolivia, los miro y es como si mirara a ustedes, a los compañeros maestros de la CENTE, a los compañeros de Atenco, como si hubiéramos logrado conquistar también el poder, como si hubiéramos logrado derrotar al gobierno. Somos los mismos, nos identificamos. Somos luchadores sociales, ellos de ninguna manera vienen de alguna cúpula política, sino que vienen desde abajo, desde el proceso organizativo, desde la militancia, desde la lucha en las calles, desde los bloqueos, los mítines, los paros y las propuestas. Y desde ahí, desde esta militancia, han logrado conquistar la presidencia encabezada por el compañero Evo Morales, sindicalista, cocalero, y que ahora están dirigiendo este país y recuperando lo que es de todos. Entonces la idea era que pudieran ustedes conocer también de este proceso, porque yo no dudo que con la lucha de ustedes y con la lucha de todos los compañeros en México, en algún momento nosotros vamos a estar también construyendo la patria para todos. Entonces, antes de dar inicio, yo quisiera hacer un homenaje al compañero Hugo Chávez, porque también sin este antecedente no podríamos estar hablando de
Si hoy América Latina es otra y se está redefiniendo y se está reconociendo, es también por la lucha de este hombre que desde el 92 dio un golpe de Estado, intentó dar un golpe contra la dictadura, fue preso, estuvo combatiendo desde distintos frentes y en 1998 consigue también ganar la presidencia, y desde entonces Venezuela ha sufrido también una revolución donde los de abajo son los que dirigen ese país, han recuperado sus recursos, han eliminado o al menos disminuido drásticamente la pobreza. Y bueno, el ejemplo de Chávez debe de ser lo que nos alimente todos los días, la consecuencia de este hombre. Y hoy que no está físicamente con nosotros, es momento de honrarlo y de seguir su ejemplo. Entonces, primeramente, decir estas palabras de homenaje y no un minuto de silencio, sino estar luchando toda la vida, porque nos demuestran los venezolanos, los bolivianos, que es posible. Y ahora quizás en México pareciera que la noche no va a terminar nunca, pero termina, en algún momento termina y tenemos que seguir luchando. Entonces, bueno, la idea es que los escuchen y que ellos también puedan escucharlos a ustedes, que son también resistentes, luchadores, que no se han dejado vencer pese a las adversidades, y que yo estoy segura que tarde o temprano vamos a recuperar no solamente la industria energética, eléctrica, sino todo lo que es de los mexicanos. Entonces, bueno, voy a dar paso a los compañeros. Iniciaríamos entonces con César Navarro, que es viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno, cordial, latinoamericano a todos ustedes, a los compañeros dirigentes del sindicato, por la invitación, pero más que por la invitación, porque como latinoamericanos, como caribeños, como hombres y mujeres que luchamos contra el neoliberalismo, tengamos un momento de encuentro que es altamente importante y positivo, absolutamente para todos nosotros. Nuevamente, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por compartir con nosotros, a ustedes, a los compañeros dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué es lo que queremos compartir con ustedes? Evidentemente, todo proceso tiende necesaria y obligatoriamente a consolidarse a partir que el criterio y la experiencia nuestra y la boliviana tiene un valor fundamental, una trilogía que ha hecho posible un proceso importante de transformación revolucionaria por la vía democrática. Una trilogía que tiene una organización social y política, porque el movimiento al socialismo, que es nuestra organización política, los colores están allá, el azul, el blanco y el negro, es el instrumento político de las organizaciones sociales. Por eso que el valor fundamental de nuestra organización es la organización sindical y la organización política, dos elementos fundamentales. Un segundo elemento es el liderazgo. Y el liderazgo es un liderazgo que ha logrado construirse a partir de la lucha social. Y el liderazgo del presidente Evo se empieza a consolidar a partir de la existencia de manera directa en el trópico de Cochabamba, en el corazón boliviano, donde la DEA tenía desplazada un ejército y además desarrolló una represión sistemática, incluso no simplemente violando derechos humanos, sino asesinando a compañeros dirigentes y dirigentes. Y un tercer elemento es el programa político. Y el programa político no ha sido, compañeros y compañeras, elaboradas por intelectuales de la izquierda boliviana, sino que ha sido un programa construido a partir de la lucha social. Y uno de los elementos fundamentales del programa ha sido la nacionalización. Uno de los puntos fundamentales ha sido la nacionalización. Por eso que el plan de gobierno que presenta Evo como candidato a presidente en 2005
Primer punto, proponemos la Asamblea Constituyente, la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El segundo punto tiene que ver con las autonomías y el tercer punto tiene que ver con la nacionalización de nuestro país. Es decir, son puntos que reflejan la construcción política en la lucha política y social de nuestro país contra el neoliberalismo, pero por construir una nueva institucionalidad jurídica, económica, cultural y territorial en el país. ¿Cómo surgen estas luchas sociales? ¿Cómo logramos a partir de la resistencia proyectar un proyecto político de carácter estatal de transformación estructural? Nosotros, al igual que ustedes, hemos resistido la privatización de los hidrocarburos, igual nos han privatizado. Muchas empresas distribuidoras de energía eléctrica en nuestro país también han sido privatizados. En el caso del departamento Potosí, logramos tener una fusión muy importante y resistir a su privatización. Es decir, en la década del 90, la década del mayor auge del neoliberalismo en nuestro país, se ha privatizado lo más estructural en nuestro país, culminando el proceso de privatización con la ley de pensiones, una ley de tierras que tenía como finalidad entregar miles y miles de hectáreas a pocos hacendados en nuestra patria. Entonces el 90 fue la década de las privatizaciones en nuestro país. Pero el 2000 es la década donde se modifica drásticamente este hecho y las luchas sociales y políticas son fundamentales y determinantes, pero luchas sociales que tienen como eje fundamental un liderazgo fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente indígena, originario campesino. Y el origen de esta organización social, o la base de esta organización social que está ramificada en todo el país, el que dio el impulso a la lucha son los compañeros productores del hoja de coca, del cual el presidente Evo Morales sigue siendo el presidente de las 6 federaciones del coca. Entonces, como verán, nuestro liderazgo es producto de la lucha social, nuestro programa es producto de la lucha social y nuestra organización política es producto de la organización sindical. Por eso que este proceso tiene como base fundamental la organización sindical en nuestro país. Por eso nos permite decir que estamos presentes, porque el neoliberalismo del 2003 se derrumba de manera estrepitosa. Al extremo, los partidos que eran los propietarios absolutos del Estado nacional, departamental y municipal desaparecieron y estábamos por asistir a una crisis institucional de la democracia en nuestro país. Pero el instrumento político que tiene la estructura sindical más grande de Bolivia, a la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, las compañeras de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa y la Confederación de Comunidades Interculturales, estamos presentes en las 114 provincias de todo el país. Por lo tanto, nosotros logramos sustituir por la vía democrática y cubrir esa posible crisis que la derecha nos quiso dejar a la democracia como institucionalidad, y nosotros, a partir del escenario democrático, empezamos la transformación. La primera medida que toma el presidente una vez que ganamos las elecciones en nuestro país, porque en nuestro país nadie ganó las elecciones, es el pueblo. Y eso es verdad. En nuestro país la vieja constitución decía: si obtienes el 50% más un voto eres presidente. Pero si no llegabas a eso, eras elegido en el Congreso de la República. Y ningún presidente obtenía el 50% más uno. Al extremo, el último presidente, Gonzalo Sánchez Lozada, obtuvo el 21%. O sea, las minorías electorales eran mayorías parlamentarias. Y Evo, en la primera elección, obtiene el 20%, siendo la segunda minoría electoral, y en su segunda participación como candidato a presidente obtiene el 54%. Y la primera elección, ya en el Estado Plurinacional para la nueva Constitución, Evo y obtiene el 64%. Entonces, Evo es el único, conjuntamente el compañero Álvaro García Linera, las únicas autoridades que son elegidas por el voto popular y no así por el voto calificado de los parlamentarios en el Congreso. Entonces, la primera medida que toma el compañero presidente, despuésito que pasa Carnaval,
El 2006 es la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y la segunda medida que toma el presidente, y les digo de manera honesta, yo en esa época era parlamentario, compañero Adolfo, estábamos asesor de la Asamblea Constituyente, la compañera Juanita, dirigente de las productoras de hoja de coca. Todos, ese 1 de mayo, le dimos al presidente en el sur de Bolivia, en Tarija, con su casco, decretando la nacionalización de los hidrocarburos. El 1 de mayo del 2006. Más o menos a 2, 3, 4 meses de ser elegido el presidente. Pero ¿cuál es la característica de esta primera nacionalización? Con la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, la ley del neoliberalismo, se entregaron las reservas al capital privado, pero no solo que se entregaron las reservas, sino que la mayor torta era apropiada por el capital privado. De $100 que se obtenía por la venta de nuestros hidrocarburos, de $100, y fíjense, que no es un ejemplo, es lo que sucedía, $18 se distribuía de la siguiente manera: $11 iba como regalía al departamento productor, $6 a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y $1 como regalía a 2 departamentos, Beni y Pampa, y $82 se iba a pagar al empresario privado. Esa fue la privatización en Bolivia, la denominada capitalización en nuestro país. Y nosotros invertimos ese proceso. El presidente decide la nacionalización de los hidrocarburos, pero además, antes de ello, cuando los hidrocarburos salían a la superficie, lo que se denomina boca de pozo, que era propiedad de la empresa privada. Entonces el presidente decide la nacionalización de la producción, del transporte, pero fundamentalmente decide la nacionalización de la comercialización de los hidrocarburos. Antes los empresarios privados vendían nuestros hidrocarburos en el mercado y nos pagaban el porcentaje que nos corresponde. Entonces parecía que nosotros simplemente los receptores del impuesto que obtenían por la venta los empresarios privados. En cambio, hoy en día invertimos la torta, se sigue manteniendo ese 18%, 11% de regalías para el departamento productor, 6% para Yacimientos y 1% como regalía para los departamentos de Beni y Pampa, que son 2 departamentos que están en el norte boliviano. El otro 32% se crea un impuesto, el famoso IDH, impuesto directo a los hidrocarburos. Y ese 32% está distribuido entre los departamentos y los municipios. Por primera vez, el excedente económico, producto de la comercialización, se distribuye absolutamente en 2 departamentos, en las gobernaciones en este caso, en los gobiernos municipales, 341, y en las 10 universidades del sistema público universitario de nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede con el otro 50%? Yacimientos, con la empresa privada, lo que hace, se define el porcentaje del costo de producción, porque hemos establecido que después de la privatización las empresas ya lograron recuperar su inversión. Por lo tanto, sacamos el porcentaje del costo de producción, y el costo de producción de ese 50% oscila más o menos entre el 10 al 15%, en otros al 20%. Y ese 30% nos repartimos 50% para la empresa y 50% para el Estado. Por eso que hoy en día el Estado, que antes recibía el 18%, hoy recibe entre el 75 y el 85%. Eso nos ha generado a nosotros pasar de tener un ingreso de $600 millones, hoy tener un ingreso de $4.200 millones producto de la renta petrolera. Entonces, la nacionalización, compañeros, como hecho político decretado por nuestro gobierno y nuestro presidente Evo,
es producto de una lucha política y social, es de haber construido una conciencia nacional de recuperar nuestro patrimonio que había sido enajenado por el neoliberalismo del país. Y costaron muchas, pero muchas reglas. Un segundo ejemplo que quiero compartir, por ejemplo, el neoliberalismo privatizó la única empresa de telecomunicaciones que teníamos en el país, Entel, y le entregó el monopolio a los capitales italianos de manejar Entel por el lapso de 10 años, el monopolio, con la condición de que invirtiesen cerca de $600 millones en el país. El presidente Evo, el 1 de mayo del 2008, decide decretar la nacionalización de la empresa nacional de telecomunicaciones. Y cuando la empresa nos quiere demandar para que le cancelemos no solo el lucro cesante, que es lo que pensaba obtener de utilidades por el lapso de su contrato, sino la inversión que realizó, logramos descubrir, compañeros, que más del 60% de la inversión que hizo la empresa italiana en Entel era producto de las utilidades obtenidas de la venta de servicios de Entel. O sea, teóricamente el capitalista que tiene mucha plata invirtió no más del 40% y el otro fue producto de la reinversión del excedente obtenido de la venta de servicios a la sociedad boliviana porque tenía el monopolio absoluto. Pero hasta ese momento la comunicación era un privilegio y nuestra Constitución Política del Estado, elaborada en la Asamblea Constituyente, ratificada con el 67% de los votos en el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, porque es la primera constitución aprobada en el referéndum constitucional. Las otras se aprobaban en el viejo Congreso del Estado republicano, capitalista, excluyente y monocultural. Establece que la comunicación es un derecho humano. Es un derecho humano. Y hoy en día, el presidente lo ha anunciado, con Entel teníamos no más de 100 municipios con los servicios de telefonía, porque el servicio estaba en función de la utilidad que recibía la empresa privada. En cambio, hoy en día está el servicio en función del derecho que tiene el hombre y la mujer que viven en el universo territorial del país. Y por eso, compañeros, que hoy en día Entel presta servicios al 100% de todos los municipios de todo el país y sigue teniendo utilidades. Entonces no es una empresa de servicios que sea la lógica de lucrar, sino de ampliar el servicio como un derecho humano. Y así tenemos excedentes económicos porque Entel es una de las empresas que tiene un importante ingreso económico. Entonces la privatización, por ejemplo, nos ha dejado a nosotros, sino en nuestra empresa de transporte aéreo. Lo han privatizado y la empresa se ha derrumbado. Se ha derrumbado. Y uno de los hombres que murió en un accidente más influyentes que tenía un medio privado de comunicación, me imagino que es acá exactamente igual el señor Garafulí, dueño de La Razón, periódico escrito, y de ATV, era síndico y representante de Eloy. Y a partir de la información que obtuvo, incluso intentó comprar Eloy cuando ya estaba en quiebra. Entonces nos dejaron sin empresa aérea. Y cuando quisimos recuperar Eloy, nos dimos cuenta que era más económico fundar una nueva empresa que recuperar Eloy. Porque Eloy debía plata por alquiler de los aviones, por combustible, por impuestos, por beneficios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si el presidente Evo no tomaba la decisión de tener otra empresa aérea, en este momento nosotros seguíamos teniendo nuestro espacio aéreo completamente privatizado. Y hoy en día, con la empresa boliviana de aviación, que es el transporte aéreo estatal y transporte aéreo militar, tenemos casi el 90% del tráfico aéreo que es propiedad del Estado. Y así tenemos muchos otros ejemplos más de la nacionalización, pero con la finalidad no de recuperarlo solo para el Estado, sino para que, como dice el presidente, tienen que ser también empresas competitivas y no pueden ser empresas que generen solo ingresos y sean absorbidos por la burocracia de esa institución. Entonces, compañeros y compañeras, cuando ustedes están como mexicanos desarrollando una lucha para impedir
que su empresa de electricidad sea privatizada, que para que su empresa de petróleo no pase al capital privado. Nos parece que es una lucha noble, es una lucha soberana, no es una lucha solo laboral, sino es una lucha que tiene que ver absolutamente con los más de 100 millones de habitantes que viven en los Estados Unidos de América. Creo que es un acto noble que tiene que ser valorado de manera positiva. Pero necesitamos seguir desplegando esfuerzos, proyectos importantes de unidad. Lamentablemente el imperialismo nos situó al Che, lamentablemente la vida nos llevó a Kirchner, se lo llevó a Hugo Chávez, es decir, liderazgos importantes, y la vida nos privó de tener a esos compañeros que nos sigan acompañando en esta lucha antiimperialista y por tener un otro proyecto. Estamos seguros que la derrota de López Obrador en México ha sido una derrota planificada y organizada desde el imperio norteamericano. Así como el actual presidente de México ganó bajo una campaña multimillonaria y mediática, lo mismo se quiso hacer en Venezuela. Es decir, la derecha va a utilizar todos los medios posibles para consolidar proyectos políticos que permitan garantizar su proyecto político ultraneoliberal en beneficio de los capitales privados y en desmedro de nosotros como latinoamericanos, como caribeños, como centroamericanos. Por eso, compañeros, compañeras, somos un país que tiene apenas 10.400.000 habitantes. Somos un país que ha tenido la capacidad de llevar adelante procesos revolucionarios, de resistir a las dictaduras militares, de resistir a la DEA en nuestro país, de haber derrotado al neoliberalismo y de haber construido un liderazgo político con una organización sólida y tener un proyecto político de largo alcance. Eso queremos compartir con ustedes, transmitirles nuestra experiencia, porque a partir de ese hecho podemos tener una relación mucho más efectiva. Porque la única manera, como dice el presidente, es que tengamos la diplomacia de los pueblos, de los trabajadores, y nosotros tenemos que tener una relación muy importante, porque solo la unidad de los pueblos y los trabajadores a nivel mundial nos va a permitir construir una nueva sociedad, nuevos estados, donde los derechos sean parte de nuestra vida y no sean simplemente consignas constitucionales. Un abrazo, compañeros, y muchas gracias. Gracias. México. Buenas noches, hermanos, hermanas. Hermanos dirigentes y hermanos presentes, eso es mi idioma nativa que yo donde vengo, es quechua. Les he saludado, hermanos, hermanas, de corazón, y también aquí me acompañan mis autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanos, hermanas, primeramente, como indicaba mi compañero, a mí me cabe animarles y también explicarles como dirigente nacional que se presento a todas las mujeres de Bolivia, que es la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. Aquí lo tengo en la manta, eso es la mamá Bartolina. Sin embargo, hermanos, hermanas, como indica mi compañero, no solamente la derecha, el imperio, el capitalismo se dedicaba a capitalizar nuestros recursos naturales, sino que querían acabar con nuestra cultura, quería acabar con mi abuelo que estoy cargando, quería acabar con mi manta, quería acabar con mi sombrero y quería acabar con mi idioma que hablo quechua. Eso es mi idioma nativo y no puede ser que la derecha eso quería acabar con los pueblos. Pero sin embargo, gracias a la lucha de las organizaciones sociales, nos hemos hecho respetar. Aquí tenemos nuestro hermano, que es nuestro asambleísta, es testigo. Anteriormente, claro, por supuesto que teníamos una ley redactada por los grupos que nunca antes hemos sido partícipes de las organizaciones sociales. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo les quiero animar
hermanos, que para nosotros también en Bolivia tenemos diversas organizaciones sociales, luz diversas, por supuesto que hay. Solamente la unidad, hermanas, hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Yo sinceramente como dirigente hemos pasado momentos lamentables que nunca vamos a olvidar de la derecha cómo actuaba en Bolivia. Especialmente como yo vengo de una región donde produce la coca, las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Soy ex dirigente, hoy actual dirigente nacional de las Bartolinas. También con nuestra coca quería acabar nuestra coca y al mismo tiempo también quería acabar con los cocaleros, especialmente que actuaba en la DEA norteamericana, el trópico de Cochabamba, la base militar, totalmente como a unos pájaros, como cualquier animal nos mataba, hermanos. Y eso nunca vamos a olvidar, especialmente las mujeres, porque es por eso la organización de mujeres ha nacido en el trópico de Cochabamba. No puede ser que nosotros nos quedemos con los hijos como madres solas, viudas. Es mejor que nos maten a toditos. Es por eso las mujeres hemos salido en la defensa, especialmente nuestro sagrado hoja de coca y también especialmente de nuestra tierra y territorio, y por nuestros derechos. Es por eso, hermanas, solamente la unidad hace la fuerza. Nos hemos unido hombres y mujeres. Por supuesto que nuestra lucha era solo uno, y hasta hoy es solo uno en Bolivia. Será que somos diferentes organizaciones, pero siempre nos compartimos. Yo les quiero animar, hermanos, por supuesto que el imperio, el capitalismo, no está durmiendo. Día que pasa, está planificando cómo a qué país atacar. Atacar uno, claro, por supuesto que en Bolivia también manejaba poder económico. Hasta hoy el total no estamos recuperando todavía. Gracias. Tenemos hoy nuestro presidente Evo Morales, es nuestro dirigente sindical que ha venido desde la comunidad, conoce nuestra causa, conoce nuestra lucha, conoce cómo vivimos en el campo, trabajando. No directamente ha caído ser presidente, sino que la unión, la fuerza de las organizaciones sociales hace mucho, hermanas. Hasta hoy sigue siendo nuestro dirigente de las 6 federaciones, nuestro ejecutivo de las 6 federaciones y al mismo tiempo nuestro presidente del Estado plurinacional, porque sacrificamos a él por su trabajo, por el mérito que él merece como dirigente, porque él ha trabajado transparentemente, ha luchado por todos los pueblos humillados de Bolivia y también, por qué no decir, los pueblos humillados del mundo, hermanas. Por supuesto que hoy estarán sufriendo. Yo quiero decirles honestamente, no seamos pesimistas, seamos optimistas y nos uniremos, hermanas. Nosotros estamos prestos, las organizaciones sociales de Bolivia y las autoridades del Estado plurinacional, para compartir esas ideas, esas experiencias que hemos pasado en carne propia, hermanas. Nos cuesta ese proceso de cambio que vive en Bolivia. Hemos salido las organizaciones sociales. Es por eso el imperio, la derecha, no volverá a Bolivia, hermanas. Y aquí también tenemos que decir de igual manera, hermanos. El imperio, el capitalismo nos hace daño mucho, hermanas. Por lo tanto, hermanos dirigentes, no están solos. Nos uniremos más que nunca. Hoy aprovechamos este evento tan importante, este seminario taller, que también es para compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por el acogimiento, por el recibimiento.
a nuestros hermanos, especialmente de México. Por supuesto que la clima, nuestra comida también es casi similar de Bolivia, por eso casi no extrañamos, por eso somos hermanos, hermanas, quienes venimos del campo, trabajamos, somos trabajadores, por eso hermanos, hermanas, nosotros somos dueños verdaderos de esa tierra, por supuesto que por eso tenemos que luchar, porque el imperio siempre estará a donde no sabe, a donde infiltrarse y dividirnos. Por supuesto que para eso estamos. Por tanto, hermanos y hermanas, mucha fuerza, mucha valentía, tanto hombres y mujeres, porque es importante en Bolivia, tanto hombres y mujeres nos hemos organizado, porque también es importante la participación de las mujeres. Es por eso nuestro presidente y también nos valora mucho a las mujeres. Gracias a la nueva constitución política del Estado Plurinacional en Bolivia, es digo, nuestra asambleísta, sigue siendo nuestra asambleísta para nosotros porque la nueva constitución está en vigencia en Bolivia. Es por eso, ahí dicen nuestros derechos fundamentales, que la participación de las mujeres debe ser el 50%, es por eso que tenemos la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en su Cámara de nuestros hermanos ministros, ministras, en su gabinete de nuestro hermano presidente, el 50% hay de la participación de las mujeres. Y eso nos sentimos más que nunca representados, tanto hombres y mujeres, que antes solamente, ¿qué nos decía la derecha? El imperio, cuando estaban los gobiernos de la derecha, no tienen derecho ni a hablar de la política, las mujeres especialmente es a la cocina, solamente tienen que hablar de las guaguas y nada más. Y a los hermanos hombres decían, ustedes tienen derecho de hablar solamente de H y coca, no tienen derecho de hablar de política. Pero así nos humillaban, hermanos, hermanas. Todo eso hemos acabado con la unión, con la unidad, con esa lucha, especialmente desde el 98, desde 88, en Trópico de Cochabamba. Tal vez quizás la derecha, claro, hasta ahorita, algunos medios de comunicación, por supuesto que las fortalezas de nuestro hermano presidente todavía no enfocan, todavía tratan de confundir, todavía se prestan al sirvientes del imperio. Por supuesto que sus jefes son todavía manejados por el imperio. Es por eso, hermanos y hermanas, que venimos a animarles, a motivarles, a innovarles, hermanos, como organizaciones. Somos importantes, ustedes son dueños, quienes trabajan, especialmente importante esta institución para nosotros. Sin embargo, no nos desanimaremos, hermanos, no nos joderemos. Seguiremos en la lucha revolucionarios, seremos hermanos, hermanas, anticapitalistas, antiimperialistas. Nuestro comandante Hugo Chávez, ese camino bien plantado nos ha dejado, ese camino de integración, ese camino, ese proceso de cambio han plantado compañeros, hermanos, y también recordar desde Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Chávez, y también hoy nuestros presidentes que luchan por su pueblo. Por supuesto que nuestro presidente Evo Morales está presto también para luchar de todos los pueblos humillados del mundo, hermanos y hermanas. Es por eso seguiremos en la lucha y también dar ese apoyo moral a los pueblos del mundo, de Latinoamérica, a nuestro hermano Nicolás Maduro. Nuevamente tiene que triunfar nuestro hermano país, República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente tiene que tener un presidente verdaderamente que luche por su pueblo, y por supuesto que nos unimos más que nunca para construir esa patria grande que esperamos a nivel Latinoamérica, a nivel mundo. Solamente con esas palabras les quiero animar, hermanos y hermanas, y también seguramente tenemos nuestra hermana dirigente, también valoramos mucho a nuestros hermanos, y también quiero animar y quiero invitar a mi hermana Marta Pérez, que es representante. Voy a dar una manta de obsequio de corazón, de cariño, para que luche con nuestra hermana.
día estamos regalando este obsequio con mucho cariño, hermanos y hermanas, especialmente a nombre de las mujeres de Bolivia, porque somos organizados en los 9 departamentos de Bolivia. Hermanos y hermanas, mucha fuerza, mucha valentía para acabar. Ayúdenme a decir, hermanos y hermanas, que viva nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Que viva nuestro presidente Evo Morales. Que viva México. Que viva los trabajadores. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermanos dirigentes, por la invitación. Un saludo a nombre de la bancada de asambleístas plurinacionales de Bolivia, a ustedes, al sindicato de trabajadores mexicanos en electricidad. Yo voy a comenzar señalando que hay algo trabajado en la Constitución boliviana que garantiza que nunca más vivamos una suerte de relocalización y un despido masivo de trabajadores en Bolivia. En 1985 y luego en 86 tuvimos la desgracia de soportar la relocalización, entre comillas, pero en realidad el despido masivo de trabajadores mineros, como parte del proceso de privatización. Un buen número de compañeros y compañeras mineros, mineras, fueron a fortalecer las filas del movimiento cocarero, y parte de la tradición organizativa del proletariado minero en Bolivia se expresa también en la forma organizativa de los sindicatos de campesinos cocareros y de las 6 federaciones del trópico. En la Constitución había un debate respecto de la propiedad y dominio sobre los recursos naturales. Algunos, desde las organizaciones sociales que formaban parte del Pacto de Unidad, eran 5 organizaciones matrices: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación, en ese momento, ahora Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolinas Issa de Bolivia, los interculturales, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Conesuyo y la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, 5 organizaciones matrices, discutieron las bases centrales de la recuperación de los recursos naturales. Una posición señalaba que la propiedad y el dominio debían ser del Estado boliviano, como un mandato expreso de las jornadas de febrero y octubre del 2003, donde finalmente se echó a Gonzalo Sánchez de Lozada, vendepatria, privatizador y genocida en Bolivia. Como parte de esa agenda, la fórmula que planteaban algunos era la de propiedad estatal. Sin embargo, otra fracción del Pacto de Unidad, que es la base social, el movimiento social que tiene como instrumento político al MAS ISP, que dirige nuestro presidente Evo Morales, señalaban que no era prudente dar la propiedad y el dominio de los recursos naturales al Estado,
por más que estemos construyendo un nuevo Estado. Y la razón es sencilla. Hay criterios de soberanía y criterios de representación respecto de la titularidad estatal. En las viejas discusiones de filosofía política, de ciencia política, se señala con mucha frecuencia que la soberanía se ejerce a través de los representantes, en este caso a través de senadores, de diputados, a través de presidentas, presidentes. Esa es la figura en teoría hobbesiana de la representación. Bolivia optó por otra idea de soberanía. Las organizaciones sociales, las mujeres y hombres del Pacto de Unidad plantearon que la soberanía residía en el pueblo y se ejerce de manera directa, pero también delegada a través de las autoridades. Este criterio de soberanía cambió la definición de quién debía tener el dominio y la propiedad sobre los recursos naturales. Y la definición fue que los recursos naturales eran de dominio y propiedad del pueblo boliviano. Porque si no, de pronto los titulares del Estado podían hacer de las suyas y vía, en nuestro ejemplo, capitalización, otorgarse la atribución de disponer de la propiedad de los recursos naturales. Ahora entonces el candado es constitucional. Como la propiedad y el dominio es del pueblo boliviano y la soberanía se ejerce de manera directa, solo la delegación puede ir hasta la administración de los recursos, pero nunca afectar más la propiedad y el dominio. Esa aparente definición, digamos, simple, hace la diferencia en muchos estados para ver el futuro de la administración de los recursos naturales. Por tanto, el programa de nacionalización en Bolivia no tiene solamente que ver con un acto mediante el cual el Estado interviene y atrae para sí un recurso natural. No solo se trata ya de un mandato constitucional preciso, sino al mismo tiempo de inaugurar una nueva forma de trabajar la perspectiva de la nacionalización. Ahora bien, nuestro viceministro César Navarro relató algunos ejemplos en el caso de hidrocarburos, en el caso de telecomunicaciones, en el caso de minería, pero en Bolivia también otro sector estratégico es el sector de energía eléctrica. Y este sector también fue privatizado. Todo el sector interconectado de provisión de energía eléctrica fue dejado en manos de empresas privadas y nuestro presidente Evo Morales decidió la nacionalización por partes. Primero, la recuperación del recurso como tal, haciendo caso a lo planteado en la Constitución Política de Bolivia respecto de la propiedad y dominio, pero también respecto de aquellos artículos que se refieren directamente a los recursos hídricos y
y Energía. Se nacionalizó la empresa productora de energía en Bolivia llamada ahora ENDE, y a partir de allí el programa de nacionalización empezó a abarcar a la transportación, es decir, a las empresas transportadoras de energía, el segundo eslabón de la cadena de provisión de energía eléctrica. Y finalmente, el tercer paso de este proceso de nacionalización se lo dio hacia no solamente la transportadora de energía eléctrica, sino a las distribuidoras. Por tanto, el programa de nacionalización abarca a toda la cadena productiva de energía. Producción de energía eléctrica, las hidroeléctricas, transporte de energía eléctrica de todo el sistema interconectado boliviano y distribución de energía eléctrica. Hay algunas cooperativas que también coadyuvan en la distribución de energía eléctrica, porque nuestra Constitución habla de una economía plural, donde está la economía comunitaria, está la economía social cooperativa, está la economía privada también, y está la economía estatal. Pero en algunos casos, estas cooperativas, que solo servían en realidad de una pantalla para el manejo privado de los recursos naturales, en el caso de la distribución de energía eléctrica también se nacionalizaron. Hay algunas otras cooperativas en los sistemas aislados, no para la distribución de la energía en el sistema interconectado, que permanecen en manos de cooperativas locales. En Bolivia, no todo el territorio está todavía interconectado en términos de energía eléctrica. Hay lugares que proveen energía eléctrica a partir de motores que funcionan con diésel. Hay algunos lugares que proveen energía eléctrica y funcionan con plantas termoeléctricas. La idea es que a partir de asumir el control de toda la cadena productiva, en Bolivia no exista ninguna comunidad, ningún centro poblado y área rural que esté fuera de la provisión de energía eléctrica. Y ahora el programa de nacionalización en el sector de energía contempla la producción a partir de hidroeléctricas, a partir de termoeléctricas, a partir de energía solar y a partir de energía eólica. Y lo tenemos que hacer así para ir reemplazando de manera sistemática algunos sectores de esta área productiva, porque además nos obligamos como país a defender los derechos de la madre tierra. Y las termoeléctricas suponen un alto grado de contaminación. Por tanto, la perspectiva del reemplazo, incorporando proyectos de energía eólica, energía solar, pero también geotérmica, forman parte de la estrategia de nacionalización. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se trata solamente de la recuperación de un recurso natural,
sino que esta recuperación se orienta a resolver un derecho humano y al mismo tiempo a generar mejores condiciones de preservación de los derechos de la madre tierra. Pero además, todo aquello significando un ahorro que para Bolivia es básico en el caso de hidrocarburos. Reemplazar las termoeléctricas con el programa de nacionalizaciones por las hidroeléctricas y las fuentes solar y eólica implica una reducción sustantiva del gasto que nuestro país destina para la adquisición y producción de líquidos en hidrocarburos. Nuestro país subvenciona los hidrocarburos de una manera impresionante. El anteaño pasado se subvencionó $300 millones. ¿César? 300 millones. 800, ahora es 1000. Ahora es $1.000 millones. Por tanto, fíjense ustedes, no se trata solamente de un programa específico de recuperación del sector, sino que tiene que conectarse aquello con acceso como derecho humano y al mismo tiempo una estrategia de inversión para sostener la actividad y cumplir con la definición constitucional de provisión del servicio. Tenemos problemas con los españoles a partir de la nacionalización de la transportadora de energía, sí. Y ahí nos vamos a ver en el arbitraje internacional. Pero sobre todo, lo que sostiene nuestro presidente y hermano Evo Morales es que no se puede anteponer un negocio, la mercantilización no se puede anteponer a un derecho humano. Y si eso no lo entienden a nivel internacional, vamos a luchar en los tribunales. Veamos qué es lo que ocurre. Hay muchos problemas para el arbitraje en algunos casos y para batirse en los tribunales internacionales. Pero aún así, si es que nos va mal en los tribunales internacionales, nuestro país está dispuesto a hacer los esfuerzos económicos de compensación, pero solo por privilegiar el acceso al servicio. Tengo entendido que el Sindicato de Trabajadores Mexicanos de Electricidad va a presentar pronto una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque claro, en términos laborales el derecho no prescribe. El derecho laboral no prescribe. Y aunque ustedes lo saben mejor que yo, existan normas posteriores a un hecho específico, de todas maneras el derecho laboral prevé que se aplica la mejor norma y en todo caso esa norma no solo es para lo venidero, sino también respecto de la situación pasada. Tal vez ahí hay un gran desafío para ustedes y para nosotros, para toda América Latina. Relacionar el derecho laboral no solamente con la propiedad sobre los hidrocarburos, sobre el sector de energía, sino también con el derecho humano del usuario. Ahí hay una conexión básica entre el derecho laboral y fundamentalmente el derecho de acceso a la energía eléctrica,
que está siendo afectado y va a ser afectado por las privatizaciones, porque lugares que no son rentables son lugares que no cuentan con provisión de energía eléctrica. La experiencia boliviana indica que trabajar estos ejes, derechos humanos, derechos laborales y recuperación de los recursos naturales, funciona. Y ojalá esta experiencia pueda acompañar la heroica y dura lucha que ustedes están teniendo aquí en México respecto del capital transnacional que aquí se siente más que Bolivia. No podría concluir estas palabras sin mencionar además lo siguiente. Hoy vivimos una época que tal vez difícilmente se pueda repetir en bastante tiempo. Así como vino una ola del proceso independentista frente a la crisis del Estado colonial, vivimos un nuevo ciclo en el que es posible pensar en la construcción de otros estados. Tenemos varios gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente, avances en distintos órdenes, pero sobre todo una acumulación de experiencia, de lucha, que ahora sí nos puede permitir cambiar la correlación de fuerzas en ese continente. Por tanto, es un momento preciso para trabajar temas como el que les ocupa a ustedes de manera continental a partir de la gran patria latinoamericana. Muchas gracias. Ecuador fue una relocalización, pero los hechos fue el despido masivo de los trabajadores mineros del Estado. Y eso estuvo acompañado de un estado de sitio, el segundo estado de sitio, es decir, se impuso el neoliberalismo a través de la vía violenta, a través del estado de sitio, con una lógica del Estado. Pero la minería también tuvo su peculiaridad de ser solo una característica extractiva. Yo vengo de un departamento fundamentalmente minero, que es Potosí, y hemos tenido desde la época de la invasión española, continuando con la época de la fundación de la República y el capitalismo de Estado y el neoliberalismo, tener una actividad extractiva y exportar los materiales mineros como los minerales en Latinoamérica. Nosotros, en nuestro gobierno, hemos empezado a recuperar muchos de los yacimientos que estaban en manos del expresidente neoliberal de nuestro país, Gonzalo Sánchez de Lozada. Hemos nacionalizado el Cerro Pozojomi, que es uno de los mayores reservorios de estaño en nuestro país. Pero no solo eso, sino que también hemos nacionalizado el horno de fundición de estaño, Pinto, en el departamento de Oruro, y estamos ampliando su capacidad productiva. Con los recursos económicos del Estado, estamos desarrollando esa actividad. Es decir, nacionalizamos la explotación y la producción y hemos nacionalizado también el horno de fundición de vino. Segundo, en el departamento de Potosí hemos ingresado con capitales porque hemos rescindido el contrato en el complejo metalúrgico de Calchipampa, que trataba los complejos de plomo plata, también oro y antimonio, porque son complejos que vienen aliados. Este importante yacimiento que fue construido, esta empresa metalúrgica que fue construido en 80, nunca entró en funcionamiento, nunca entró, porque nunca se terminó de construir. En la época del neoliberalismo quedó automáticamente paralizada, se le entregó a una empresa privada, Atlas Precious Metals, para que haga funcionar este importante complejo metalúrgico. Nunca funcionó, el Estado rescindió el contrato y el Estado, por decisión propia, está invirtiendo más de $100 millones para poner en funcionamiento la planta metalúrgica de Calchipampa, que va a fundir plomo, plata, también oro y antimonio, y tenemos proyectos para la construcción de fundición de zinc, porque sale de los complejos.
Tercero, en la época del neoliberalismo, en el 90, se intentó privatizar y entregar a la Limited Corporation por lapso de 40 años uno de los mayores reservorios de litio, es decir, los no metales en nuestro país. Los potosinos decidimos una resistencia muy fuerte e impedimos la privatización, y nuestro presidente, el 1 de abril del 2017, dicta el decreto supremo que le obliga al Estado boliviano, a través de la Corporación Minera de Bolivia, a instalar la primera planta piloto de carbonato de litio. Hoy estamos desarrollando la industria de los no metálicos en el departamento de Potosí, en el sudoeste potosino, en la provincia de Hidalgo. Por lo tanto, estamos desarrollando un proyecto altamente importante de metales y no metales, no simplemente ampliando la explotación, sino también entrando en los procesos de industrialización a través de nuestras plantas de fundición. Esto es un paso muy importante que estamos dando. Segundo, con referencia al compañero, nosotros no venimos a explicar nuestro modelo para que pueda ser asumido. Nosotros consideramos que cada país tiene su propia peculiaridad. Nosotros nos hemos autodefinido como una sociedad plurinacional, porque coexisten muchas nacionalidades al interior de la sociedad boliviana. Y por eso que nuestro país, y una de las tesis fundamentales nuestras, es la descolonización. Uno de los ejes principales, los ejes serán imperialistas, anticapitalistas y anticolonizadores. Anticoloniales, perdón. Entonces, ese anticolonialismo se refleja hoy en la construcción del Estado plurinacional, que implica el reconocimiento de otras nacionalidades que coexisten al interior de la sociedad boliviana, pero no simplemente el reconocimiento, sino también sus formas de organización política. Por eso que la forma de democracia, la forma de organización del Estado es democrática. Una es la representativa, la otra es la participativa y la otra es la unitaria, que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. También está establecido que se constituirán territorios indígenas, originarios y campesinos, donde definirán también sus propias formas de organización política de esos territorios indígenas, originarios y campesinos. Y nuestra Constitución también reconoce dos jurisdicciones: de la justicia ordinaria, la que tuvimos desde la fundación de la República en 1825, y hoy la justicia indígena, originaria y campesina. Es decir, es nuestro modelo, el modelo del Estado boliviano, que es el modelo del Estado plurinacional, social, comunitario, definida en nuestra Constitución en el artículo 1. Y además define el sentido plural de la organización política, de la organización económica, que reconoce lo plural de lo religioso. Antes nuestro Estado asumía lo católico como religión oficial del Estado. Hoy nuestro Estado es laico y reconoce diferentes formas de creencias religiosas. Es decir, es nuestro modelo. Nosotros queremos compartir con ustedes porque ese modelo se construye fundamentalmente a partir de la lucha social y de la lucha política de la organización social, donde se discutía lo plurinacional en la organización sindical campesina. Incluso yo vengo de una militancia de izquierda comunista, no se discutía el tema de lo plurinacional al interior del seno de la izquierda. Y fue al interior del movimiento campesino fundamentalmente donde se incorporan estas tesis de la descolonización, y ahí se incorpora lo plurinacional. Por eso que en el 92 se convoca una gran asamblea de naciones y pueblos originarios en La Paz, conmemorando los 500 años de resistencia, mientras el Estado festejaba los 500 años del encuentro de dos culturas que era la invasión. Es decir, son diferentes momentos y creo que también tenemos muchas similitudes con ustedes, pero ustedes tienen que construir su propio modelo. Segundo, no les planteamos que es importante Sindicato Mexicano se convierte en partido político, no. Lo que les manifestamos a ustedes es que la organización sindical campesina ha decidido, después de la crisis de la izquierda y la pérdida de liderazgo del movimiento proletario minero, construir su propia organización política. Es decir, ellos deciden fundar su instrumento que les permita disputarle políticamente a la derecha. Y en las primeras elecciones municipales no se participa con movimiento al socialismo, se participa con Izquierda Unida. Y el lugar donde se logra obtener triunfos para alcaldes y concejales es el trópico de Cochabamba. No es a nivel nacional, es el 95.
El 97 participamos a las elecciones y el diputado más votado en la circunscripción cocalera es el compañero Miguel Morales. Es decir, el diputado que alcanza mayor nivel de votación. Pero hay un elemento que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? El movimiento campesino tiene una práctica que tiene que ver con lo orgánico. Orgánicamente decidieron elegir a su candidato y orgánicamente van a votar por su candidato. Eso implica un alto nivel de politización de la organización sindical. Y politización implica formación política permanente y constante. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos. No les proponemos que el sindicato mexicano se constituya o se vuelva un partido político. Eso es la experiencia, porque eso nos ha permitido a nosotros estar presentes en el universo territorial de nuestro país. Hay muchos sectores, algunos sectores sindicales, que no entienden este proceso en nuestro país y en vez de ser constructores del proceso revolucionario se están constituyendo más o menos en los títeres innecesarios para la revolución, pero necesarios para la revolución, porque están con un viejo discurso anti-proceso revolucionario. Cada proceso construye y se construye a partir de sus propios sectores, actores, tomando en cuenta ya no simplemente hoy en día en el criterio nuestro características económicas y sociales, sino características territoriales, culturales, incluso lingüísticas. Es nuestro aporte a este proceso revolucionario y en ese aporte nosotros queremos seguir compartiendo nuestra propia experiencia, porque ustedes van a construir a partir de su propia experiencia, que es una gran riqueza sociopolítica y cultural, un gran proyecto alternativo al lado del imperialismo norteamericano, y lo van a poder construir de manera exitosa. Gracias. Respecto a la pregunta sobre el sistema de jubilación en Bolivia, quiero precisar tres elementos. Primero, no fue fácil para la actual Asamblea Legislativa Plurinacional establecer un sistema que permita implementar la Carta de Derechos de nuestra Constitución Política del Estado y al mismo tiempo enfrentar condiciones estructurales de inversión que permitan al mismo tiempo compensar no solamente el sistema de jubilación, sino también la fuente de recursos para solventar el sistema de pensiones. En Bolivia hemos tenido grandes problemas sobre ese asunto. Hay un sector de los jubilados que estaba bajo un sistema previo al periodo de privatizaciones en Bolivia. Hay otro sector que también forma parte de los jubilados, pero con un sistema que se implementó con las medidas de ajuste estructural neoliberales desde mediados de los 80 y fundamentalmente durante los 90. Y finalmente está constituyéndose un tercer sector de jubilados con las nuevas reglas de juego. Entonces, ¿cómo hacemos para ver estos sectores de manera integral? Hay algunas medidas que pueden servir para el nuevo sector de jubilados, pero que pueden afectar a los sectores, a aquel sector de jubilados ligado al periodo neoliberal. Como que se trata de un asunto que no solamente pasa por generar la pensión, sino ver de dónde se van a obtener los recursos para favorecer a un nuevo sistema integral. De ahí es que incluso aparecen distintas organizaciones de jubilados, los del periodo neoliberal, más bien que se jubilaron
dentro del periodo neoliberal, se establecieron como la generación sándwich, es decir, entre un sistema y otro. Entonces es algo complejo porque no había un solo sistema de jubilación y pensiones en Bolivia, sino que en los últimos 30 años ha sufrido varias modificaciones. Pero el año pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional, en implementación de la Constitución Política del Estado Nueva, aprobó una nueva ley de pensiones que todavía requiere de ajuste. ¿Qué es lo que había antes de esa ley de pensiones? Quienes administraban los recursos eran AFPs, es decir, eran fuentes privadas de administración de los recursos de los jubilados. Lo que hizo Sánchez de Lozada y antes de Víctor Paz Extensor en el periodo neoliberal fue dejar de lado la administración estatal de los fondos y pasar estos fondos a la administración privada. Aquí hay un par de bancos que actúan, por ejemplo, con Bancomer, es Bilbao, creo, ¿no? BBVA. Exacto. Bilbao Vizcaya. Ese es uno, por ejemplo, de los sectores financieros españoles que intervino en la administración de fondos en Bolivia. Y lo que había en ese sistema era en realidad una suerte de capitalización, se llamaba, individual de la jubilación. Es decir, uno aportaba, más bien se le descontaba de su sueldo y eso iba al fondo de administración privada. Allí se invertía de manera privada y de los réditos se pagaba a los jubilados. Si no había réditos, no se pagaba nada. En realidad, de lo que se trataba era de contar con el capital suficiente como para invertir en otros sectores, nunca rendir cuentas, y eso nunca llegaba a los jubilados. Frente a ese tipo de problemas, la nueva ley de pensiones no podía dejar de lado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían hecho en el fondo, ahorro y cuyos deudores eran los administradores privados de los fondos de los ciudadanos. Pero además ocurre un otro elemento en el caso boliviano. Es el segundo aspecto que quiero tocar sobre este tema. La jubilación alcanza a no más del 35% del sector formal. ¿Por qué razón? Porque Bolivia tiene una gran economía informal. Nada más a modo de ejemplo, no con toda la grandeza incluso simbólica que eso supone, nosotros tenemos un fuerte sector de comerciantes que es como Tepito acá en México, pero en chiquitito. Se llama La Cancha en Cochabamba, de mi pueblo, de mi llano, de mi tierra. Y estos sectores de economía informal nunca tuvieron una posibilidad de entrar en el sistema formal de jubilación. Entonces, son maestros, son trabajadores del Estado, son aquellos ciudadanos y ciudadanas que se inmiscuyen en la economía formal, los que tenían acceso a la renta y a la jubilación. Nuestra Constitución ahora dice otra cosa.
Nuestra Constitución habla de un acceso universal. Entonces, ¿cómo le hacemos con gente que no aportó en el sistema formal porque su actividad es de otra naturaleza? ¿Cómo hacemos con el sector campesino que no tuvo posibilidad ninguna de generar aportes que permitan contar con una renta? Entonces en Bolivia se jugó con todos estos escenarios para plantear el nuevo sistema de jubilación. Y finalmente se recurrió a un otro aspecto, a una otra medida, que si bien no forma parte del sistema de jubilación, sí tiene que ver con la tercera edad. En Bolivia, nuestro presidente, como parte del programa de reducción de la brecha de pobreza, ha generado 3 bonos centralmente. El bono Juana Zurduy para las mujeres embarazadas y sus niños, el bono Juancito Pinto para los estudiantes y la renta dignidad para la tercera edad. Estos 3 bonos han servido para reducir la mortalidad materno-infantil, para reducir el índice de deserción escolar y, en el caso de los adultos mayores, para reducir incluso las tasas de fallecimiento por no atención médica. Eso en parte tiene que ver con la jubilación, pero no con lo que normalmente conocemos como jubilación. Entonces, el sistema que se ha empezado a implementar en Bolivia toma en cuenta además la formación de un fondo de solidaridad, donde el que gana más, además de hacer su aporte para su jubilación, se llama el Fondo Solidario, hace su aporte solidario para quienes ganan menos. Entonces, quienes ganan más, no solamente se les descuenta por su aporte, sino también para la contribución a ese Fondo Solidario. Eso permite compensar los distintos sistemas, que en realidad ya son 3: el antiguo, el neoliberal y el nuevo. No podríamos dejar de pensar con respecto de los jubilados en la época neoliberal en Bolivia, porque si no los hubiéramos dejado en la indefección, no habría cómo proteger sus derechos. Pero además, para quienes no aportan en el sistema formal y no tienen el aporte en planillas, ojo, se ha repuesto el aporte patronal también, y el Estado, cuando corresponde a través de las empresas públicas, también realiza su aporte al sistema. Pero además de esos aportes, cualquier ciudadano o ciudadana que no trabaje en una empresa, sea estatal o privada, que tenga una actividad individual, puede al mismo tiempo generar un aporte para el sistema integral de pensiones. Y en ese sistema se está combinando la inversión de esos recursos para obtener rendimientos de capital, pero con base en una administración ahora sí estatal y con participación en el Consejo de los Jubilados, representantes de los jubilados a nivel nacional. Además,
Este aporte individual no significa ya un sector distinto en términos del sistema de pensiones, sino que contribuye por otra vía a la obtención de recursos que nos permita sostener el fondo solidario. Bueno, en general, esa es la trama. Hay muchos problemas. Por ejemplo, cómo administrar los recursos que antes en realidad pertenecían a cada individuo, a cada ciudadano y ciudadana, de sus aportes al sistema de pensiones en época liberal, sin que eso signifique una suerte de confiscación de esos ahorros individuales. Ese es un problema. El otro problema es que como tenemos en el fondo tres grupos, no se puede saber exactamente todavía cómo en la práctica estos tres grupos se van a tener que integrar y cómo reconocer el derecho de los jubilados en el primer sistema, porque también se generaban ganancias, sabiendo que el viejo Estado quebró y que los directivos en ese momento también se llevaron los recursos de la jubilación. Hay un señor que fugó del país y que ahora ha sido extraditado, es de la Argentina y ahora está en la cárcel, que era el que manejaba el dinero de los jubilados en el viejo sistema, anterior al neoliberal. Entonces, ¿cómo compensamos aquello que alguna gente utilizó de manera mañosa, delincuencial, y que implicó la quiebra del sistema, del primer sistema de jubilación? Entonces, hay que ajustar la quiebra del primer sistema, los fondos de ahorro individual del segundo sistema, con este otro modelo de gestión más bien integral, donde existe el fondo de solidaridad. Insisto, hay problemas, pero la idea es que se pueda universalizar esto atendiendo a la Constitución Política del Estado. El asunto relativo a la guerra del agua y los procesos de privatización. A partir de la guerra del agua en Bolivia, se enfrentó la posibilidad de privatizar incluso la distribución de agua potable. Pero, a diferencia de otras movilizaciones, en la guerra del agua no solamente se cuestionó a la privatización del agua, sino al fundamento del propio Estado en ese momento. Es decir, la guerra del agua fue la primera movilización que no estaba atendiendo a una necesidad inmediata de la población solamente, sino que se cuestionaba todo el Estado privatizador. Tal vez por eso fue emblemática la guerra del agua, porque la atención no estaba dirigida solamente hacia el sector, es decir, hacia el acceso al agua, sino que se cuestionaba el Estado en su conjunto. En la guerra del agua también se discutió la posibilidad de construir un instrumento político, pero para eso la discusión es bastante compleja para entender ese tema, porque una cosa es la facción, es decir, tener una suerte de representación de intereses particulares, y otra cosa es construir un partido político que en realidad tiene como atención fundamental el bien común.
y no el interés particular de un sector. En otros países hubieron esas experiencias que un sector empezó a construir un partido político, pero para defender los intereses sectoriales y no pensar en los intereses generales comunes, y eso determinó una aguda fragmentación. Pero la segunda vía a nivel internacional, que fue evaluada en la Asamblea Constituyente Boliviana, fue que los partidos llamados tradicionales en el fondo defendían intereses privados y no interés común, y por tanto actuaban como facciones. Y se llegó a la conclusión de que el propio sistema de partidos era una forma de mediación perversa porque no representaba los intereses de la ciudadanía. Y en Bolivia eso implicó la crítica del sistema de partidos. Por eso es que en Bolivia no existen partidos políticos tradicionales. Los que existen son grupos de amigos, han sido derrotados por la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia. Y el MAS no alcanza a ser exactamente un partido. Es un instrumento político de los movimientos sociales, pero donde se atiende fundamentalmente a lo común que nos une, no al interés de un sector. Aunque de hecho hay jubilados, hay campesinos, hay indígenas, hay intelectuales, hay comerciantes, hay mineros, hay en la Asamblea Legislativa representantes de distintos sectores, que son diputados, diputadas, senadoras y senadores. Pero más allá de la representación sectorial, ellos deberán atender siempre, nosotros deberemos atender siempre lo común que nos une y no anteponer el interés particular de nuestro sector a lo común que nos une. ¿Es un modelo que causa problemas también? Sí, porque no es fácil olvidarse de los intereses particulares, pero al mismo tiempo la fórmula que Bolivia ha encontrado para enfrentar la dictadura de los partidos, la partidocracia, y enfrentar ese divorcio entre representante y representado, entre sistema de partidos y ciudadanía. Pero esa es la experiencia boliviana que se une al colapso del sistema de partidos, algo que en otras formaciones sociales y en otros países no ha sucedido todavía, pese a la crítica que se hace a los partidos tradicionales. Mil disculpas por haberme extendido tanto. Gracias. Desde octubre de 2010 convoca a la construcción de una autorrepresentación política de los trabajadores, bajo la forma de organización política capaz de poder actuar en cualquier escenario de la lucha de clases, con autonomía e independencia del Estado y de la clase capitalista. Ese es el principio motor de nuestra convocatoria. Tenemos 2 años construyendo esta organización política, se llama OPT, Organización del Pueblo y los Trabajadores. Actualmente tenemos constituidos alrededor de 30 comités que expresan no solamente las reivindicaciones, como se acaba de comentar, de los electricistas, ¿no?, que pudieran aportar a un programa de cambio revolucionario la necesidad de la renacionalización de la electricidad, del petróleo. Más allá de esas reivindicaciones que son muy cercanas a nosotros reivindicamos un programa político de transformación profunda de nuestro país. El interés del sindicato nada tiene que ver con el corporativismo. Aquí hay muchos compañeros señoritas, tienen la libertad de militar en cualquier partido político de su preferencia o incluso de no militar. Pero es una discusión que al interior del sindicato gana a favor
de que la mayoría de los agremiados del sindicato tengan la perspectiva de poder contribuir a la construcción de una autorrepresentación política de los trabajadores. Y en ese esfuerzo estamos, bajo la consideración de que en efecto en México tenemos un régimen de partidos de Estado, no importa de qué color son o de qué ideología supuesta se reivindican. Prácticamente la clase política del país defiende, protege los intereses del gran capital nacional y extranjero, aún diciéndose de izquierda. Entonces nosotros sí deslindamos de esos partidos y precisamente por eso es que nosotros convocamos a esta autorrepresentación que nace del movimiento social reivindicativo, que nace de la lucha de resistencia popular, pero que también busca una expresión política más allá de la lucha particular, gremial, sectorial o reivindicativa de un sector u otro. Sí es importante subrayar que nuestra organización política en construcción parte de reconocer que en la actualidad en el escenario político nacional no se encuentra una organización política de las ya conocidas que representen realmente los intereses de la clase trabajadora. No nos sentimos representados por Morena, no nos sentimos representados por el PRD, no nos representamos por los movimientos sociales apartidistas. Nosotros estamos buscando nuestra propia representación política y en eso estamos trabajando. Bueno, le damos la palabra a la compañera Juanita Ancieta y con esto terminaríamos el foro. Queremos escuchar las palabras de la compañera, sobre todo porque nos sentimos también representados en esa mujer luchadora y que están ahora a cargo del gobierno en Bolivia. Bueno, gracias, hermana. Escuchando las palabras de los hermanos y también de nuestros dirigentes, también rogarnos a la compañera dirigente también valorar, ¿no?, que en otras reuniones también tiene que acompañar aquí adelante, hermana. Tú tienes que valorarte, valoración como tu persona, como dirigente. Aquí juntamente compartir con nuestros compañeros, por supuesto. Y hermanos, yo agradecerles por esa valoración, aprecio a nuestro presidente Evo Morales, especialmente de nuestros dirigentes y también todos los presentes. Que nuestro presidente Evo para nosotros es un ejemplo, es un líder indiscutible en Bolivia. Sé que todo se puede en la vida, hermanos. También nuevamente animándoles, escuchamos que nuestros dirigentes aclaran que ustedes tienen derecho de tener un representante. Eso ya es decisión de ustedes, como indicaban mis compañeros. Es una toma de decisión muy orgánicamente y ese compromiso, lealtad, tiene que haber a nuestros representantes. Solo de esa manera ustedes van a avanzar, hermanos. Ese ánimo, ese apoyo queremos dar desde Bolivia. Sé que es duras luchas todavía, hermanos, hermanas. Hay todavía un camino que luchar. Por supuesto que en Bolivia también estamos en ese proceso, pero no nos vamos a poder. Decimos nosotros patria o muerte, y tenemos que decir todos eso, hermanos. Y también nuestro comandante Hugo Chávez también diciendo que nos ha dejado hasta la victoria. Por siempre entonces lucharemos, hermanos, hermanas, que no se queden aquí nomás. La lucha es dura, pero venceremos, hermanos, tarde o temprano. Que los pueblos del país México serán unidos, hermanos, hermanas.
Siendo unidos van a lograr, hermanos, el objetivo que tienen ustedes. Hoy estarán humillados, un día tocará a aquellos grupos que nos unieran. Por supuesto que ese momento estamos pasando en Bolivia. No humillando directamente, sino que aglutinando. Nosotros invitamos, por supuesto que son, pero saben ellos qué hicieron cuando estaban en el gobierno, en el poder. No quiero cansarles, hermanos, hermanas, solamente esta disciplina que nos escucha muy atentamente nos anima. Nos anima mucho a nosotros también, que hay interés. Por supuesto, con esta disciplina, con ese interés que tienen ustedes, y también quiero pedirles, hermanos, tenemos nuestros dirigentes, por supuesto, acompañaremos, no dejaremos solos, hermanos. Como les digo, la derecha está junto con nosotros, detrás de nosotros, siempre escuchando qué estamos planificando, y por supuesto que en ese sentido yo les digo, la unidad, únanse con nuestros dirigentes sindicales de las organizaciones sociales, tanto hombres y mujeres. Ese es el pilar fundamental en Bolivia, las organizaciones sociales. Por supuesto que la derecha planifica cualquier cosa para debilitar el proceso de cambio en Bolivia. Cualquier cosa se inventa, nos acusa de todo, pero nuestro presidente no tiene miedo a esa acusación, sino que él valientemente: no tengo miedo a la muerte. Todos vamos a morir, pero sí, no sirviendo al imperio tenemos que morir, sino que tenemos que morir en la defensa de nuestra patria, hermanos y hermanas. Tiene que haber esa fuerza, aliento, hermanos, tanto hombres y mujeres. Por supuesto, compañeros, no nos rendiremos, seguiremos en la lucha. Con esas palabras quiero decirles, hermanos y hermanas, que no sea ni la primera vez ni la última vez, siempre estaremos compartiendo nuestras experiencias, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, sigan adelante. Guerrerosesme.blogspot.mx